Bienvenidos a este cuarto episodio de Los Mendoza en Podcast con Josué Mendoza, mi persona Nerio Mendoza, y sí, somos hermanos, obviamente. Todos los episodios lo digo, pero por el que no nos conoce, pues es válido. Hoy vamos a desarrollar un tema que para los emprendedores es clave, vamos a decir, delicado pudiera ser, porque como emprendedor regularmente solemos manejar todo. Inicialmente cuando tú empiezas, seguramente lo tienes en mente, todas las tareas que te han tocado hacer cuando emprendiste, cuando empezaste a hacer ese pequeño negocio en tu casa o ese pequeño negocio en un pequeño local o lo hacías algo pequeño, luego que empezó como emprendedor, como autoempleado. Entonces, en ese momento como que la diferencia entre la empresa y la persona no era mucha. Así que el tema que vamos a desarrollar hoy es básicamente dejar de que eso sea así, cambiar eso. Esa transición de cuando ya tu negocio empieza a volverse un poco más estable y entonces tienes que empezar a contratar personas y a decidir cuáles van a ser las tareas que tú vas a dejar de hacer y cuáles van a ser ahora los empleados, cuáles vas a delegar. Esa palabra tan difícil que es delegar, porque honestamente regularmente todos solemos tener ese síndrome de yo me encargo desde que empieza el negocio y seguramente limpiamos, lavamos el baño, reparamos, cambiamos los bombillos, atendemos a los clientes, preparamos la comida si es comida, prestamos el servicio que estamos ofreciendo, somos los que abrimos y los que cerramos el negocio y cuesta mucho pensar en que alguien más le pueda dar tanto amor al negocio como nosotros les damos. Sí, también sucede que a veces este síndrome es algo involuntario, algo que quiero aclarar. O sea, tú empiezas tu negocio con mucha pasión y muchas ganas y empieza la rueda a andar y pasan los meses y te das cuenta que eres tú mismo el que hace todo y no quizás porque lo escogiste así, sino porque te tocaba, pues no tenías recursos para contratar a un contador, una persona de limpieza, una persona de atención al cliente, un vendedor. Al final entonces todo lo hacías tú mismo. En nuestro caso, por ejemplo, cuando empezamos éramos 5 personas, todos de la familia obviamente. Luego llegó una sexta persona y al final éramos nosotros mismos. Empezamos primero pintando el local, preparando los espacios, diseñando el espacio físico del lugar. Luego cuando arrancó la operación, limpieza, lavar toallas, hacer todo lo que el negocio requería, lo hacíamos nosotros, recepción, contabilidad, todo. Pero no era algo que nosotros escogimos hacer o que esperábamos que sucediera cuando íbamos a abrir el negocio, sino que fue algo completamente involuntario. O sea, es algo que te sucede por la necesidad del momento. O sea, sí, básicamente tú no puedes abrir un negocio y decir, bueno, voy a empezar a contratar, va a haber un empleado en cada área, cada zapatero a su zapato, cada quien va a hacer lo que sabe hacer para lo que estudió, porque lógicamente no va a haber los recursos para ello. Pero hay una frase por ahí que es muy interesante, un proverbio, que dice, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y en esto obviamente implica que sí, ciertamente al principio estamos obligados a hacerlo solos y podemos ir rápido y trabajar fuertemente y tal vez vamos a levantar el negocio rápido, pero para poder llegar lejos va a llegar un momento en el que nosotros solos, una persona sola o un pequeño grupo solo que inició el emprendimiento no va a poder llegar lejos, va a tener un techo. El techo es mucho más alto cuando empezamos a integrar más personas. Sí, yo escuché también una frase que decía que prefiero $1 de 10 personas que $10 hecho por mí, ¿no? Entonces, realmente es como en esa fase luego empezamos obviamente por la necesidad y empiezas a hacer todas las cosas en tu negocio y lo empiezas a perfeccionar porque esa pasión y ese amor que le tienes a tu negocio te permite irlo perfeccionando, mejoras los procesos, mejoras la atención al cliente. Y luego llega la transición en la que empiezas a llegar a este punto, tengo que delegar, entonces, pero ¿cómo hago para que lo hagan igual que yo? ¿Cómo hago para que en verdad los resultados sean los mismos? Si no lo hago yo quizás no queda igual o el cliente no va a recibir el mismo servicio, la experiencia no va a ser la misma. Entonces empezamos a tener entonces este conflicto interno nosotros, porque es algo que está en nuestra mente, somos nosotros mismos, nuestras propias ideas, de realmente si suelto esto va a continuar funcionando, va a seguir funcionando, va a poder ser lo que siempre fue, no va a perder su esencia, no va a dejar de ser igual que como yo lo hacía. Difícil. Y además yo creo que ese miedo al fracaso y a que las cosas salgan mal se exacerba o aumenta porque creemos que nuestro negocio es muy frágil, que nuestro negocio es muy dependiente, siendo que lógicamente fue un negocio pequeño que empezó con pocos, sin inversionistas, sin grandes capitales. Hasta es real que el negocio es frágil.
Si tu negocio es muy frágil, es muy nuevo, es muy dependiente de ti, vas a tener miedo, es inevitable. Vas a tener miedo al fracaso, vas a tener miedo de que las cosas dejen de funcionar, de que las cuentas no alcancen, de que los números no lleguen a fin de mes, de no poder pagar todos tus compromisos. Pero sin duda la única manera de lograr la solidez y lograr tener un negocio más robusto es tener más personas y desarrollar más personas que en las que puedas confiar y que puedan hacer las tareas que antes tú todas las hacías solo. Claro. La semana pasada, bueno, no, el podcast anterior, capítulo anterior, usamos una ilustración respecto a un bebé. Y más o menos igual, obviamente entraste y tienes tu bebé. Las primeras noches, no sé, uso el ejemplo lo que más o menos nos pasó a nosotros. Tú dormías solo en el pecho del papá, en los brazos de la mamá, lo que sea. Pero llega una noche donde tienes que duerma, no sé, en la cama, al lado. Y luego tiene que dormir en un colecho y después tiene que dormir en una cuna. Va pasando un proceso y tienes que irte despegando un poquito. No significa que va a ser desenfrenado, una locura. Suelto todo y que vea que contrato a 4 personas y que lo hagan. No, tiene que ser un proceso de transición donde nosotros creamos el sistema, un proceso, un paso a paso y cómo se hacen las cosas. Nosotros mismos identificar qué es lo que hacemos bien y cómo lo hacemos, porque a veces lo hacemos en natural. Entonces, identificar nosotros mismos con claridad, pensando, escribiendo cosas de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hace que nuestro negocio funcione bien y luego entonces irlo traspasando a otras personas. Y puede que te encuentres con la sorpresa alguna vez que esa persona se desarrolle más, que lo haga mejor que lo que Totalmente, es posible, incluso porque cuando somos emprendedores hacemos todo y al hacer todo tal vez no somos expertos en nada. Tal vez no podemos lograr dedicar toda nuestra energía y fuerza en especializarnos en una actividad. En cambio, estas personas que van entrando, número uno, entran en un negocio que ya está funcionando, que probablemente ya tiene una estructura y una cultura, aunque de repente no tan escrita y no tan desarrollada, porque no es tan fácil lograr esto al principio, pero sí por lo menos hay una idea de cómo se tienen que hacer las cosas y cómo ya están funcionando. Y luego esta persona se va a dedicar a una actividad y va a desarrollar una actividad y va a ser en algún momento probablemente mejor que tú. Es difícil confiar, es difícil dejarlo y decirle, aquí está tu tarea, desarróllala y esto es lo que tienes que hacer y luego dejarlo y esperar a ver qué va a hacer. Es difícil confiar. Lógicamente este ejemplo que diste tú del hijo es muy clave porque tú construiste tu negocio desde cero, lo lograste enseñar a caminar y luego te toca dejarlo solo y que otra persona sea la responsable de estas tareas. Es difícil, es bastante difícil. Y para esta gente que le cuesta mucho confiar, hay una pequeña reflexión. Pensar en esto, ¿no? Y cuántas cosas de tu negocio todavía dependen 100% de ti. ¿Qué pasaría si mañana, sin planificarlo, te toca ausentarte de tu negocio durante una semana? ¿O qué pasaría si te toca ausentarte durante un mes? Vamos a ponerlo más extremo. ¿Qué sucedería en tu negocio si no has aprendido a delegar? Si todo lo haces tú, todo depende de ti. Y por X o Y tienes que desaparecerte un mes de tu negocio. Claro, y que puede ser cualquier cosa. Estamos teniendo ahorita uno de nuestros colaboradores que tuvo un golpe en la rodilla. Faltó 4 días, pero puede ser una semana, puede ser... Mi esposa tuvo una cirugía en la mano, por ejemplo, entonces dice, bueno, igual. puedes estar remoto y tal, pero no vas a estar ahí haciendo las cosas, ¿no? Claro, puede ser un mes, si tu negocio es de servicio como el nuestro, probablemente tienes que estar presencial. La barbería no se puede hacer remoto por el momento. Sí, quieres tener vacaciones, por ejemplo, vacación familiar, tienes tus hijos y quieres ir a ver a tu familia en otro país o viajar, conocer algún lugar. Y definitivamente lo más importante es luego de reflexionar esto y entender la necesidad de poder confiar. Y es que la confianza no es ciega, la confianza se construye, es un proceso. Yo traigo personas en las que no confío, de plano, porque no las conozco, la entrevisto, trato de conocerle lo más profundo que pueda a través de una entrevista, como la entrevista más estructurada posible, investigo qué tengo que preguntar, qué tengo que conocer de esta persona. Y luego que ya empiezo a confiar un poco más, porque por lo menos tiene las habilidades que yo estoy buscando y las aptitudes que yo estoy buscando, entonces luego me toca pasarla por un proceso de entrenamiento, acompañar a la persona, a que juntos hagamos la tarea que teníamos que hacer, que juntos podamos ir aprendiendo. Y esa persona eventualmente lo va a poder hacer sola y luego tengo que dejarlo. Que se equivoque, porque no hay otra manera. Yo aprendí equivocándome. Empecé el negocio y yo aprendí equivocándome. Ahora le va a tocar a todas esas personas en las diferentes áreas de la empresa, cuando empieza a convertirse ya en una empresa, se van a tener que equivocar y tengo que aceptarlo. Una idea que quiero traer y que
aplica cuando estás delegando de persona a persona. No compraste un software para que haga lo que vas a hacer o un robot de limpieza o lo que sea. Esa persona tiene ciertas habilidades y características y seguramente, muy seguramente, no va a ser exactamente tal cual lo que tú delegaste, lo va a hacer exactamente igual que tú. Seguramente va a tener algunos matices distintos. Por ejemplo, a mí me pasó en particular que yo cuando empezó el negocio, y lo uso mucho de anécdotas con mis clientes, es que yo sabía el olor y la marca que usábamos de desinfectante, el artículo de limpieza, los productos del exhibidor, en qué orden iban cada uno. Y yo le decía a una persona, ven y colócalos así. Pero me empecé a dar cuenta que esa tarea, aunque es una tarea, podría ser un poco más libre. Como que en vez de delegar específicamente, tener control sobre todo cómo va a funcionar. Yo le decía, ahora, quiero que el estante esté bonito, limpio, que todos los productos estén visibles y ordenados y que los clientes puedan acceder a ellos y escoger el producto que necesitan. No necesariamente tiene que tener tanto control sobre la actividad. Y esa persona, en ese tiempo que lo va haciendo, lo hace de una manera, quizás prueba y quiere luego hacerlo mejor, me hace preguntas y entonces está ese acompañamiento, pero no tiene que ser total control. Y ese es uno de los primeros errores o de las primeras barreras que me encontré yo o nos encontramos nosotros en el momento que empezamos a delegar, y creo que le puede pasar a cualquiera, de que quieres que sea exactamente, muy perfecto, tal cual yo lo haría. Pero la verdad es que esa otra persona puede tener otras ideas y quizás una de esas ideas que no son iguales a la tuya puede ser mejor. Y traigo de nuevo esta idea, o sea, este pensamiento. ¿Por qué no darle la oportunidad de ser mejor? Porque si yo lo limito, lo meto en una cápsula, esa persona no se puede desarrollar. Claro, yo creería que la forma en que yo lo hago, o la estructura que yo creé, o el paso a paso que yo creé, o la cultura, por supuesto, de exigencia de la empresa, es el mínimo. Claro. Si la persona quiere crecer más, quiere desarrollarse más y quiere dar más dentro de su actividad, porque él quiere sentirse desarrollado, sentirse pleno, y porque quiere crecer dentro de la empresa, bienvenido sea. No podemos ser nosotros decir, no, este está saliendo mucho de la estructura, esto no me conviene porque algo va a salir mal. No, tenemos que ser un poco más flexibles y dejar hasta que puedan encontrarse en que son mejores que la persona que los entrenó. Sí, porque tú puedes delegar y la tarea la puedes dividir en, por ejemplo, en objetivos, valores. Tienes como que ciertos, cuál es el resultado que quieres obtener, a través de qué valores nos regimos, cuál es la cultura, pero que quizás el cómo puede ser algunas veces flexible. Depende de la tarea, ¿no? Definitivamente. Y muchas de las tareas que delegamos primero son tareas de menor impacto. Y es una cosa que hay que tener claro, que cuando nosotros empiezas a delegar, tú empiezas a delegar tu negocio, tú lo primero que delegas no son las finanzas o no son la atención al cliente final. Quizás tú delegas limpieza, orden, luego quién abre y cierra el negocio, en recepción que facture, quién factura y cobra a los clientes. Cosas que, y poquito a poco vas a ir en un proceso. Yo creería que los procesos que son menos especializados pudieran ser, porque aplica en cualquier negocio. Si de repente dentro de un negocio de repostería, que me encanta hablar de ese ejemplo, ¿no? El negocio de repostería que suele empezar en una casa con una sola persona. Ese es un ejemplo que me gusta por eso. Regularmente en un negocio de repostería, esta persona que empieza sola no puede delegar la decoración de un pastel que tiene flores y no sé qué cosa en crema, porque eso probablemente no va a ser tan fácil de entrenar a la persona, pero de repente sí le puedes delegar preparar la mezcla del bizcocho, pudiera ser, o preparar el arequipe, la dulce de leche, o preparar la crema de chocolate, que se mezclan un par de ingredientes en unas cantidades medidas que tiene un programa, la entrega, el delivery o el WhatsApp de repente pudiera ser que de repente la atención al cliente de recibir los pedidos y confirmarlos pudiera no ser tan complicado de enseñar, y así. Y en cualquier negocio que tú tengas, el momento de delegar es hoy. El momento de delegar es hoy. Lógicamente no vas a delegar la tarea más complicada del negocio ni la más importante para ti. Solamente tú como dueño de negocio sabes cuál es la tarea más importante. Pero vas a delegar las pequeñas tareas que te ahogan en los procesos diarios, que te ahogan en el día a día y que no te permiten enfocarte en las cosas que son realmente importantes para el crecimiento de tu negocio. Hay un pensamiento de John Maxwell, o no sé si realmente él lo inventó, pero yo lo leí en un libro de él, que habla del 80-20, ¿no? De ese 100% de las tareas, ¿cuál es el 20% de esas tareas que te representan el 80% del resultado? Y tienes otro 80% de tareas que te generan solo el 20%, ¿no? Es más o menos una filosofía. Y si tú analizas tu negocio, seguramente tiene algunas tareas que son más importantes respecto a el resultado, cuál es tu producto final o lo que sea, ¿no?
por ejemplo, si tú tienes una empresa de construcción, muchas veces la parte gris, la estructura gris, mucha gente, cualquier persona lo puede hacer en teoría, ¿no? Bueno, no sé, no digo edificios porque la infraestructura debe ser muy complejo, pero hablo de a una pequeña remodelación o hacer una pared de gypsum, quizás esa parte es sencilla, luego está la parte de detalles. Yo cuando recibo un local, por ejemplo, yo me doy cuenta que reestructurar el local, cambiarle toda la forma, el techo, crear dividir los espacios toma 2 semanas. Luego, acabados toma 2 meses. Claro, es una diferencia muy notable. Y es una locura. Lo hemos visto en nuestro Entonces, local. claro, hay múltiples rubros, dependiendo de lo que vendan. Si venden un servicio, si es una empresa de limpieza, por ejemplo, empezaste tú limpiando casas y luego entonces trajiste una segunda persona. Quizás las primeras horas no son tan cruciales, sino que tú te vas a enfocar en la supervisión del final, el resultado final, ver los detalles, quizás los baños, quizás la cocina. Tú sabes cuáles son las áreas neurálgicas y aparte cada Claro, porque cliente... empiezas recogiendo toda la basura, lavando el piso, lavando la nevera, la cocina en general, pero luego los detalles mínimos son los que van a dar el mayor resultado, la mayor satisfacción del cliente, los que van a garantizar que el cliente está feliz de pagar lo que le estás cobrando. No es lavar el piso, pues eso lo puede hacer él, sino que estás limpiando a un nivel de profundidad y detalle que no lo va a hacer la persona en su casa. Y si es algo personalizado, tú conoces a cada cliente, de ese cliente, la petición de ese cliente, pero no sé, si alguien va a mi casa, yo sé que para mí es súper importante el baño, por ejemplo. Para mí el baño, que la ducha quede bien, que yo no tenga que estar dándole con un cepillo después, es clave. Quizás si tengo un dron del piso, no necesito que el piso quede tan fino, porque el dron pasa todos los días, pero hay otras cosas, ¿no? Entonces, en cada negocio aplica, ¿no? Y es tratar tú mismo de entender tu negocio. Ahora, ir delegando tareas diarias, y esto creo que es clave, ese tiempo extra que te va a dar es el que te va a ir permitiendo pensar en qué es lo que tu negocio necesita ahora. ¿Cuál es ese 80-20? ¿Cuáles son esas tareas específicas que son neurálgicas para ti, que son sumamente importantes para tu negocio y poderlas potenciar? Porque muchas veces no tenemos tiempo, estamos en tantas cosas que solo nos dedicamos a trabajar en la rueda, nos montamos en la rueda y vamos, pero ¿cómo hacemos para que el negocio crezca diferente e inteligentemente si no tenemos tiempo para pensar? En nuestro caso, que tenemos una barbería, el momento de delegar es difícil, especialmente porque sí, empezamos delegando las tareas menos importantes, limpieza, el mantenimiento de ciertas cosas, abrir y cerrar. Fuimos desarrollando empleados que están mejor que nosotros en cada área. La recepcionista fue desarrollando habilidades, cada departamento de administrativos, contabilidad, todo fue creándose a través de una estructura y que cada vez funciona más solo y que cada quien está más desarrollado en su área. Tenemos quien nos edite el contenido para redes sociales, etcétera. Pero para nosotros como barberos delegar a los clientes es lo más difícil, porque aunque somos dueños de negocio, también somos barberos y nuestro servicio es personalizado, es 1 a 1 y nuestros clientes se sienten incómodos de tener que irse con otro barbero cuando tienen años atendiéndose con nosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente la barbería tiene un toque de arte, un toque que cada uno tiene su talento personal. Pero hemos descubierto que en el tiempo que hemos venido haciendo el negocio, que hay una manera de estandarizar y hay muchas cosas que se pueden estructurar y que las venimos trabajando con los barberos y que juntos, ni siquiera nosotros decidimos todo, juntos, al equipo de barberos, junto a los gerentes, vamos probando, haciendo cambios, probando técnicas, probando herramientas y cada vez vamos agregando un estándar de procesos. En el corte, en la barba, vamos agregando estándares para que cada vez nos parezcamos más el uno del otro, los barberos. Eso genera entonces que ese barbero que lamentablemente le va a tocar por N o Y razón dejar de atenderse con el barbero que siempre la atiende porque está de viaje, de vacaciones, o nosotros que somos dueños ahora dedicamos un poco más de tiempo a la gerencia y menos a la silla de barbería, ese cliente pueda sentirse que la atención es mucho más parecida a la de su barbero. Eso lo estamos logrando, es difícil, es un trabajo que requiere mucha inversión de tiempo, mucho entrenamiento, pero la verdad es que es increíble el resultado que se está logrando, porque nosotros tenemos una gran cantidad de clientes que hoy en día se atreven a atenderse con otros barberos que no somos nosotros, que tenían años atendiéndose con nosotros y se han sentido bien y están felices. Por supuesto, si tienen la oportunidad de atenderse con nosotros por una amistad que sigue habiendo, consiguen una cita, la toman, pero si no la consiguen, saben que su servicio va a estar al 95% igual. El otro 5%, lógicamente, no se va a poder lograr, pero no es tan relevante. Sí, y vuelvo a lo mismo de la persona, ¿no? Son humanos, aunque podamos crear un estándar de servicio cuanto a
cortes de cabello específicamente, que es nuestro producto, digamos que es el producto final, la experiencia va muy ligada al capital humano, a la persona, a la relación que puedes generar. Y quizás no va a ser la misma, pero si tienes los mismos valores, cultura y este deseo de servir, esa persona también tiene algo que aportar y va a generar una nueva relación con cada cliente. Aunque sea nuestro cliente, como dices, seguimos siendo amigos y pueden venir con nosotros, esté yo de vacaciones o yo tenga que salir o no esté presente en el momento, él pueda tomar con toda la confianza ese servicio con otra persona. Que digamos que puede tener su plan B. Tiene su plan B, que ha tenido un par de veces con él, ya lo conoce o se saludan, han tenido conversaciones aquí cuando está esperando conmigo y este barbero estaba libre, estaba sentado, conversaron, se conocen y quizás tienen la confianza de atenderse en esta vez. El producto final va a ser el mismo, pero genera una nueva relación y ya tiene un contacto. Y puede hacer el trabajo y no va a ser exactamente igual. Y eso es clave. Yo estoy seguro que no va a ser exactamente igual. Y el cliente seguramente va a saber que no va a ser exactamente igual. No van a tener el mismo tipo de conversación. Quizás tenemos temas diferentes, personalidades distintas. Pero la verdad es que va a recibir un producto excelente, buen servicio, una experiencia agradable, un trato amigable. Y vamos a estar tranquilos que su satisfacción va a ser la misma. ¿Ves? Quizás no es exactamente el mismo producto en general, pero muy cercano. Y ahí lo importante de poder crear una estructura de negocio, una cultura clara, valores bien definidos, una caracterización muy específica del producto final que estoy vendiendo, del producto o el servicio que estoy vendiendo, porque si yo no sé qué es lo que estoy vendiendo, porque lo hago por inercia, lo he venido haciendo durante años, probablemente no se lo voy a poder enseñar a estas otras personas que vienen a trabajar conmigo. Pero si ya yo lo tengo claro, entonces probablemente lo voy a poder replicar y voy a poder multiplicarme mucho más. Hoy en día, Josué y yo, que somos los fundadores de la barbería, atendemos el 8% de los clientes, pudiera ser. Yo digo que entre el 10 y 15. Entre los dos. Entre los dos, el 10 y el 15%. Entonces, eso te dice algo. Empezamos atendiendo el 70% de los clientes entre nosotros y un tercer barbero que había, éramos 3. Después fuimos disminuyendo, entrando más barberos, pero cuando habían 5 barberos, nosotros 2 seguíamos atendiendo el 60% de los clientes y los otros 3 barberos el 40%. Pero progresivamente esos barberos fueron estandarizando el servicio, cada vez mejorando más, llegando a un nivel de superación personal y profesional, por supuesto, en el que cada vez van teniendo más cartera de clientes. Por supuesto, crecimos, tenemos ahora 2 sucursales, una cantidad de barberos, 13 barberos somos, y esto implica que cada vez depende menos de nuestras manos el negocio, y hemos logrado tener esa tranquilidad. ¿Cuál es la recompensa de delegar? Este punto me gusta. ¿Cuál es la recompensa de delegar? Simple, paz, tranquilidad, menos estrés, descansar bien por las noches, porque cuando eres papá primerizo no duermes bien, y cuando eres dueño de un primer negocio pequeño tampoco duermes bien, así que funciona igual. Tu negocio empieza a ser autónomo, yo no voy a decir que independiente, porque sigue siendo el mayor responsable de que tu negocio funcione y sigue siendo dependiente de ti, pero es autónomo. Son 2 cosas diferentes y lo mismo pienso yo que aplica con los niños. El bebé no va a ser independiente, él va a ser independiente cuando tenga 25 años, pero va a ser autónomo. Cuando empieza a aprender a hacer sus cosas, va al baño solo, se sienta a comer, se viste, se desviste, se baña, es autónomo, pero no es independiente. Claro, y sigue siendo la responsabilidad de ese padre, del niño pequeño, educarlo, cuidarlo, formar ese proceso de crecimiento. Ahora, velar porque las cosas funcionen, acompañar en ese crecimiento. Pero ya no eres tú mismo que lo lavas, que le da comida, que lo baña, que todo. Llega un punto donde poquito a poco va haciendo ciertas cosas por su cuenta. Y de verdad, tiene una recompensa grande. Y también te puede sorprender que quizás empiece a caminar más rápido de lo que esperabas. Claro. Si hiciste un buen proceso, conseguiste personas adecuadas que se comprometieron con la visión, con el proyecto, que decidieron desarrollarse bien, que los acompañaste y los formaste en el proceso y les diste la oportunidad de equivocarse, porque muchas veces castigamos muy fuerte a cualquier persona que comete un error y lo que haces es cohibirlo de que esa persona siga intentándolo. Y en ese proceso te empiezas a dar cuenta que hay tantas áreas ya que la hacen mejor que tú, que el negocio ya camina, crece más rápido de lo que tú lo puedes guiar. Y entonces ya ahora eres un acompañante. Definitivamente, y supera tus expectativas. Yo creo que eso es lo más hermoso de este proceso de delegar, que al principio es súper incómodo delegar. Eventualmente
lo vas aceptando, lo vas asimilando, pero llega un momento de que tú te sientes tan satisfecho porque ves a personas que lo hacen mejor que tú en las cosas que tú antes hacías, porque ves que el negocio se supera y avanza más rápido de lo que estaba en tu expectativa, y definitivamente va a valer 100% la pena todas las incomodidades y los miedos que tuviste que enfrentar al principio de esta difícil decisión de delegar. Y si le dedicaste el tiempo suficiente y lo hiciste, este proceso de delegar lo hiciste un paso a la vez, en un buen proceso, te separaste, cuando dijimos en la introducción que el negocio y el emprendedor son la misma cosa al principio, ahora te desprendiste, pero en ese proceso fuiste cuidadoso, entrenaste, dedicaste tiempo y energía a hacerlo, entonces luego te vas a dar cuenta que aunque tú no estés, la esencia se mantiene. Definitivamente. Y creo que eso es clave. O sea, que Claro, tu influencia no deja de estar que en tú- todas las personas que están por ahí. ejemplo, yo, una persona que fue cliente mío, no sé, hace un año, y que cuando abrió sucursal Costa del Este le quedaba más cómodo venir, lo atendí ayer, por ejemplo, que casualmente yo tuve que venir a hacer una suplencia, y me dice, yo tenía mis dudas cuando abrieron la sucursal, pero cuando llegué y me atendí, pasaron 3, 4 veces, me di cuenta que nada había cambiado, que era igual, que mi experiencia era la misma, que yo salía con la misma energía. El cliente me lo decía ayer y yo decía que increíble que él pueda sentir eso, y varios clientes me lo han dicho en el proceso y esperamos que siga así y seguimos trabajando en ello. Yo le decía a un cliente también, si tú vienes y cada vez que vienes que te atiende otra persona, no sientes que la experiencia fue buena, que no viviste la misma experiencia, el resultado no fue el mismo, etcétera, entonces yo no estoy haciendo mi parte bien. Porque mi parte no es venir y cortar el cabello solamente, mi parte es poder crear un equipo, una cultura que identifique a la empresa, no a mí. Claro. ¿Ves? Entonces, esa es mi responsabilidad. En nuestro caso la gente confunde un poco la empresa con nosotros porque lleva nuestro nombre, sí, nuestro apellido, pero la realidad es que es una marca. Ya Mendoza ya no es Josué Mendoza, ya no es Nerio Mendoza, ya Mendoza es una marca independiente, que tiene una identidad, tiene una personalidad, que ya nosotros no queremos que esté 100% ligada a nosotros. Sí, somos la imagen en redes sociales, estamos al frente de la empresa, pero eventualmente la empresa va a crecer tanto que hay personas que ni siquiera nos van a conocer, clientes que no nos van a conocer. Eventualmente va a crecer tanto que van a haber empleados que pocos se van a relacionar con nosotros y ya está empezando a suceder. Pero aún así nuestra influencia llega hasta ellos. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan la cultura del negocio, toman como suyos los valores de la empresa, sea quien sea la persona que se encargue de capacitarlos, así no seamos nosotros personalmente. Ese es el mayor de los éxitos para nosotros, definitivamente, lograr esto, ¿no? Y te invitamos a que lo intentes, a que hoy hagas un análisis y digas, ¿qué puedo delegar en mi negocio? Decir esto es importante, pero solamente tú lo sabes. ¿Qué puedo delegar en mi negocio? Algo muy pequeño, con eso puedes empezar. Pero que esta semana digas, esto lo voy a delegar, voy a confiar, voy a dejar que la otra persona lo haga y empezar a ejercitar este proceso de enfrentar el miedo a delegar y de enfrentar esta difícil situación de empezar a confiar en que la otra persona lo va a hacer. Se va a equivocar, pero va a aprender y lo va a hacer mejor que tú en algún momento. Así que con esto cerramos y nos vemos en el próximo episodio. Espero que lo puedan disfrutar y lo compartan con amigos que les pueda interesar esto para seguir creciendo como emprendedores.